no tienen nada que hacer, les voy a mostrar cómo pueden hacer su propio sistema de paneles solares en casa, y esto les puede servir a muchos de ustedes si tienen un negocio ambulante en el cual no tienen un lugar en donde conectar la electricidad. Deben de saber que esta idea me llegó un día que salí a cenar marquesitas y vi como el señor marquesitero tenía un generador de combustible fósil, es decir, gasolina, alimentando las luces que iluminaban a su negocio, que era un carrito. Y yo dije, ¿conviene gastar en combustible y además el ruido que genera? ¿O conviene tal vez invertir en un sistema eléctrico sencillo? No vamos a iluminar una casa. Y de hecho, lo padre de este sistema es que yo lo quiero para cargar la hielera y un nuevo carro que conseguí en el marketplace. Estén atentos porque lo voy a estar modificando, pero primero quería hacer una batería, porque este video también le va a servir a aquellos que tengan Power Wheels que utilizan baterías de 12 volts para que ustedes puedan construir su propia batería de iones de litio que va a durar más tiempo, la van a poder armar ustedes mismos y además la van a poder cargar con energía solar. Así que acompáñenme en esta aventura para que entiendan las cuestiones básicas de cómo funciona un sistema de energía solar. No me voy a meter a detalles muy técnicos, esto es para que cualquiera lo pueda hacer. Además les voy a platicar un poquito de cuáles son las ideas que tengo para el carro que conseguí. Y bueno, mejor acompáñenme porque esto va a estar muy bueno. Y vean nada más lo que tengo aquí. Estas cosas son muy comunes, pero este era muy barato y sencillo. Quería pedirlo para probarlo, a ver qué tal funcionaba. Es un pequeño panel solar, pero al parecer está encapsulado en este plástico, lo cual al parecer lo va a hacer más duradero. Tenía miedo de que estos hoyos tal vez llegaran ahí al panel, pero al parecer están bien. Y si lo volteamos del otro lado, tenemos los puertos. Uno es para sacar el voltaje y del otro lado un conector USB. Entonces, fíjense, este panel nos va a servir ya sea para cargar la batería de nuestro coche cuando estamos de camping. Esto lo vamos a meter en el cenicero de nuestro auto y de esa forma el sistema eléctrico pues va a cargar la batería, este panel, o también podemos conectar estas pinzas y cargar baterías directamente o conectarlas a un convertidor, aunque eso pues esto es un panel súper pequeñito, o sea, creo que nos va a servir para cargar todo el día una batería del coche, incluso más tiempo. Por USB tal vez sí podamos cargar algo. De hecho, con la luz que tengo aquí en el estudio, fíjense cómo el LED parpadea. No sé si eso sea suficiente para cargar mi teléfono. Vamos a ver si tal vez necesitamos sol, solo que ahorita está muy nublado. Tengo estos otros productos que son muy importantes. Siempre nos venden los paneles solares que los podemos conectar vía USB y tal vez cargar baterías, pero a veces también es importante tener una cosa de estas. Este es un controlador de carga. Lo que va a suceder con esto es que aquí vamos a conectar nuestro panel solar, aquí vamos a conectar nuestra batería y aquí lo que queremos alimentar. Aquí nos ponen un foquito, pero también tiene salida USB. Hay otros de estos más sencillos. Por ejemplo, tengo este otro que también tiene los mismos símbolos. Conectamos nuestro panel, nuestra batería y la salida de energía. Y fíjense, está hecho para funcionar de 12 a 24 volts. 30 amperes. El voltaje máximo que va a aceptar de un panel es de 50 volts y el poder, bueno, de 390 a 780 watts dependiendo el voltaje. Pero estas dos cositas hacen exactamente lo mismo, solo que con diferentes capacidades. Si lo ven, este es para 100 amperes, este es para 30 y los voltajes son exactamente los mismos. Ahora, esto administra la carga y la entrega de voltaje, pero para administrar el voltaje, ya sea que vamos a tener 12 o 24 volts, lo que nosotros elijamos ahí, ahorita lo vamos a revisar. También necesitamos una cosa de esas. De esas hay de muchos tamaños y de muchos tipos. Esto es un inversor de voltaje. ¿Qué va a hacer esto? Aquí le vamos a conectar positivo y negativo, 12 o 24 volts, dependiendo para qué está hecho. Y del otro lado vamos a poder conectar, o vamos a tener más bien una salida de 110 volts. Así que vamos a poder conectar cualquier cosa que conectemos en la casa con la ayuda de una batería que está siendo cargada con un panel
solar. Este es el funcionamiento básico de los paneles solares. Incluso ustedes se instalan uno de estos en su coche. De este lado van a poder conectar, por ejemplo, su laptop, su cámara, un ventilador, algo que funcione con el voltaje de la casa con 110 volts. Bueno, lo van a poder hacer así. Tenemos salida de USB y de estas cosas, estos inversores hay de muchísimos tamaños y de muchísimas potencias. Este es muy pequeño para que sea de 6000 watts. La verdad es que está exagerado. Este específicamente es para una batería de 12 volts. Y fíjense, disculpen, es que he estado arreglando el estudio, pero aquí abajo tengo un par de paneles solares mucho más grandes que puedo conectar en paralelo para producir electricidad. Ese es uno y este es otro. Y estos aún así son pequeños, pero combinados me van a poder ayudar a hacer funcionar algo. Entonces lo voy a conectar todo para que vean cómo funciona. Como muchos de ustedes saben, me gusta complicarme la vida. Para este proyecto vamos a necesitar una batería de 12 volts. Ahora, yo no tengo una batería de 12 volts, voy a hacer una batería de 12 volts. También me encontré esta cosa que parece una batería de 12 volts, de esas baterías selladas. La cosa es que es una batería vacía y que trae todo el kit necesario para que nosotros armemos una batería de 12 volts de litio. Vienen las bases, vienen las placas y también tenemos nuestra tarjeta controladora de carga y descarga para balancear todas las celdas que vamos a tener en esta batería. Si se acuerdan, yo les mostré cómo hacer una batería de 48 volts que utilicé para la hielera eléctrica. Les mostré de dónde sacar estas baterías 18650 de laptops viejas, lámparas, etc. Después hay que ponerlas en un cargador para revisar la carga que pueden retener. Este es un cargador que hace pruebas de carga y descarga para saber cuántos miliamperes, digamos, que le entran a una batería, es su capacidad. Cada una de estas baterías es de 4.2 volts cuando están cargadas. Así que para lograr 12 volts, voy a utilizar 3 por 4, 12. Va a ser un poquito más, 12.6 volts los que voy a tener, pero va a ser una batería muy poderosa porque va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baterías en paralelo. Como ya les había explicado en ese video, todas mis baterías son más o menos de la misma capacidad. Entonces, 4.2 volts, vamos a poner una aquí. Ahora, si yo quiero sumar 4.2 volts, acuérdense, negativo, positivo. Entonces, ahora voy a unir el negativo con el positivo, suponiendo que estamos empezando desde aquí, negativo, positivo. Aquí ya tenemos 8.4 volts. Después lo volvemos a subir para que suba el voltaje y entonces nuestro lado positivo y nuestro lado negativo, si nos imaginamos que esta es la circulación, 12.6 volts vamos a tener. Así que todas las baterías las vamos a poner de esa misma forma. ¿Por qué? Porque al ponerlas igual, ahora estas van a estar en paralelo. Es decir, aquí vamos a conectar positivo con positivo y negativo con negativo. Si tienen dudas, ahí les dejo el video en donde les explico todo sobre las baterías. Aquí abajo está muy interesante. Y de esa forma pueden hacer baterías de la capacidad y voltaje que ustedes quieran. Ya está armado mi paquete. Deben de asegurarse que todas estén perfectamente alineadas con su polo. Aquí está todo positivo, todo negativo y todo positivo. Y ahora vamos a sellar esto. Listo, bastante bien. Ahora vamos a unir todo esto. Vamos a hacer que el voltaje se sume. Entonces vamos a unir todos nuestros positivos. Y fíjense, por eso es que tenemos esto. Esto ya está pensado precisamente para esa clase de conexiones. Así que vamos a poner esto aquí. De todas formas, si tienen dudas, en las instrucciones viene todo, porque esta cosita trae sus instrucciones. No necesitan nada más, solo las baterías para hacerlo funcionar. Así que denme unos minutos para soldar todo esto. Que ojo, tengo un video en donde les enseño a hacer una soldadora de puntos que ya no tengo. Se la dejé al joven, pero yo tengo una aquí de baterías. Vayan a ver esos videos en donde hice la máquina para que consigan todo. Ahí está la de baterías y la que ustedes pueden armar. Pequeña aclaración de Ricardo del futuro. Recuerden, las baterías de iones de litio no se deben de soldar con un cautín, ya que el calor que produce la soldadura va a dañar la celda, va a dañar la batería, va a durar menos o incluso se va a dañar por completo. Además de que es peligroso. Así que por ningún motivo solden con un cautín baterías de iones de litio. Por favor, por eso es importantísimo que se hagan una soldadora de puntos. Si tienen dudas, chequen ese video. No está nada difícil ni nada costoso. Solo hay que ponerse a buscar un poco en la basura y listo, literal. Muy bien, ya quedó mi batería soldada.
Fíjense, este es mi lado positivo. La corriente va por aquí, pasa de este lado, sube, pasa de este otro lado y baja, y este es mi lado negativo. Tenemos estas otras lengüetas más, bueno, estas dos adicionales, que nos van a ayudar a medir el voltaje en todas las celdas. Eso es importante, ya que este pequeño controlador no solamente permite la salida de voltaje, es decir, va a limitar la capacidad de carga de la batería a 40 amperes. Si en la salida que está aquí le pide más de 40 amperes, va a bloquear la salida de voltaje. Y además, para cargar la batería por aquí, va a ir regulando el voltaje en cada uno de las celdas. Ahora, cada una de estas filas se convirtió en una celda. Por eso es que tenemos estos conectores. El de 0 volts, que sería nuestro negativo. Aquí va conectado, que vamos a poner un cable que vaya desde aquí hasta acá. Después acá son 4.2 volts, va a ir conectado este lado aquí. Después el siguiente lado, que sería acá, en donde suma 8.4 volts, va a ir conectado aquí. Y después 12.6 volts a la salida de nuestro voltaje. Bastante sencillo, prácticamente lo podemos conectar de esta forma. Oh, lo siento, así. Exacto, negativo, 4.2, 8.4, 12. Bien sencillito. Esto sí, ya lo podemos soldar con cautín. Bien, ya quedó mi batería soldada. Vean cómo están cada una de las celdas unidas. Y le puse un cable bastante grueso del calibre 12 que va a las terminales. Así que esto hay que meterlo a su carcasa y tenemos lista nuestra batería. Y si medimos con el multímetro, tenemos 12.31 volts. Ya está lista nuestra batería. Ahora vamos a hacer nuestro sistema solar muy sencillo. Bien, antes de mostrarles lo de los paneles solares, quiero que vean esto. Armé un pequeño cable para ponérselo a la batería. Voy a conectar esto aquí y acá y nos vamos a ir a mi carrito. Muy bien, aquí está mi super bólido. Vamos a ver si funciona. Ahí está la batería. Bien, vamos a mantener esto sencillo. Necesitan su batería, su panel solar, el control de carga y cualquier cosa que ustedes quieran alimentar de 12 volts. Es así de fácil. Obviamente hay que tomar en cuenta los voltajes. Para fines prácticos esto lo vamos a hacer de 12 volts. Y para aquel que tenga su carrito de marquesitas, tacos o lo que sea, creo que esto les va a servir bastante. Así que ahí va. Tienes un panel solar que envía la energía al controlador. El controlador se encarga de decir, esta batería, porque aquí es en donde vamos a configurar los voltajes máximos y mínimos, el tiempo de trabajo que queramos que tenga y el tipo de batería, porque podemos conectar muchos tipos de baterías. En este caso es una de iones de litio, pero pueden ser de níquel metal, ácido plomo, de gel. Hay muchos tipos de baterías y esos controladores pues están hechos para los diferentes voltajes que manejan las baterías. Dicho eso, ya que entra, y todo eso lo podemos configurar acá, ya que entra la energía solar, se convierte en electricidad y pasa a la batería para cargarla. Entonces nosotros aquí estamos almacenando y en la noche podemos encender lo que queramos. Aquí tenemos un control de encendido que yo ya conecté aquí mi inversor de voltaje. Con este inversor yo voy a convertir la entrada de 12 volts en 115 volts que voy a poder utilizar de este lado. Ahora, bien importante, aquí influyen muchos factores. Los watts que puede entregar nuestro convertidor es lo que nos va a permitir conectar cosas más y más grandes. Y obviamente, mientras más grandes esas cosas, más rápido se va a acabar la batería y entonces necesitamos una batería más grande, de más capacidad. Es ahí en donde podemos conectar más baterías en paralelo para mantener el mismo voltaje, pero aumentar los amperes y por lo tanto la capacidad que tiene de entrega. Obviamente también se va a tardar más en cargar, pero también podemos conectar más paneles solares en paralelo para sumar su capacidad de carga. Pero los paneles solares, a todos les vamos a poner un diodo rectificador que no va a permitir
que el voltaje regrese a los otros paneles, porque puede que en un panel haya sombra y en los otros haya luz y por lo tanto circule más voltaje en dirección del panel que no tiene tanta luz. Entonces con los diodos vamos a solucionar ese problema para que la energía solamente circule en una dirección, así a grandes rasgos. Así que si ustedes tienen cualquier negocio o incluso en sus casas, pero esto creo que está bien para una cosa móvil, a lo mejor no necesitan el convertidor, pero sí necesitan iluminación y tal vez encender un radio de 12 volts. Bueno, pues pueden conectarlo directamente a la salida del controlador de carga que se va a encargar de administrar la entrega de energía de la batería. ¿Por qué? Porque el controlador también va a medir el voltaje de la batería y va a decir, oye, ya estamos llegando a un punto crítico, te voy a apagar la luz. Por eso es muy importante esto, porque es un controlador de carga y descarga. Obviamente estamos hablando de 12 volts. Los cables que vienen de los paneles solares pueden ser delgados, pero ya de la batería hacia el controlador de carga deben ser más gruesos. Esto los puse muy delgaditos solo para demostrarles. Y por eso es que de aquí de este lado ya son más gruesos los que van al inversor o a mis luces LED, que como pueden ver, iluminan muy bien. Esta es una simple tira, pero pueden poner ustedes un foco, una tira LED. Ya ven que están muy de moda y son muy baratas. Entonces, en lugar de gastar un sistema de generador de energía con combustibles, podemos tener este sistema que se va a cargar durante el día cuando no lo estemos utilizando y lo vamos a poder utilizar en la noche con la energía acumulada, y también podemos utilizarlo en el día mientras se está cargando, porque nuestro controlador de carga se va a encargar de que vaya cargándose y descargándose en la medida de lo posible, dependiendo de la potencia que tengamos con nuestros paneles. Así que pueden conectar tantos paneles como ustedes quieran. Y es ahí donde ya entran un montón de configuraciones en donde vamos a conectar en serie para subir el voltaje, pero necesitamos un control. Por ejemplo, este es controlador de también 24 volts, así que podríamos hacer eso. Pero la salida de la batería también va a ser de 24 volts. Necesitamos una batería de 24 volts, pero creo que ya me están entendiendo. Ahora, mientras más voltaje, podemos trabajar con menos amperes, pero ya esas son cuestiones técnicas. Ahorita solamente quería hacer esto sencillo. Y este sistema yo lo voy a instalar para cargar la hielera y próximamente mi carrito, que de hecho por eso hice esta batería para probarlo, pero en realidad esto va a ser una batería de prueba, porque ese carrito, ya les dije, va a tener una vida completamente diferente. Vamos a estar jugando con él. Primero vamos a mejorar su estética, le vamos a cambiar las llantas. Bueno, vamos a mejorar esas llantas y vamos a ver si después se las cambiamos. Tengo nuevos motores para ponerle en las llantas. Queremos alcanzar una buena velocidad y tal vez con el tiempo le ponga una suspensión, llantas neumáticas. Al final de cuentas ese carro se va a convertir a un carro de 48 volts más o menos. Pero mientras quiero ir poco a poco jugando y les quiero ir mostrando todos estos elementos que sirven para muchas otras cosas en el mundo. Así que ahí les voy a dejar abajo en la descripción estos dispositivos. Hay un montón de paneles, un montón de controladores solares y un montón de inversores, pero no van a gastar mucho si hacen algo pequeño, sencillo, solamente para iluminar en las noches y cargar el teléfono. Así que cuéntenme qué piensan, estén atentos a esto que voy a hacer con el carrito. Ahí les dejo la cámara de timelapses que les mostré. La verdad es que todavía voy a hacer varios videos con ella, ya los estarán viendo acá en el canal. Y pues bueno, recuerden que esto es NQH y nos vemos. Acuérdense de visitar la tienda nqh.com y solamente sigan los enlaces que están aquí abajo en la descripción. Son los oficiales, porque hay muchas cuentas falsas de nada que hacer ya en México. Así que cuídense y nos vemos. Vamos a revisar esta cámara timelapse con video 4K. Se me hizo muy sencilla y muy barata y me pareció interesante ver cómo funciona. Yo suelo hacer muchos timelapses aquí en el canal y esta cosa creo que me puede servir para hacer cosas allá afuera en la naturaleza. Esto es todo lo que viene en la caja. Ahorita revisamos la cámara, pero aquí tenemos algunos productos. Esto está muy cool. Cable USB-C, nada del otro mundo, pero vean, esto lo podemos atornillar en la madera o en un árbol. Esto me gusta. Y entonces acá vamos a atornillar ya sea la cámara o este soporte. Vean, este soporte es en T si queremos que esté en otra dirección. También aquí en esta bolsa hay un soporte de chupón para poner aquí la cámara. Ya saben, podemos ajustarla, inclinarla y pegarla, no sé, en un cristal, en una ventana. Tal vez eso lo voy a utilizar bastante. Y este otro, este me gusta. Esto es para ponerlo en un tubo, ¿ok? Un tubo aquí. Esto muerde, aquí apretamos y con esto hacemos el último apriete. Esto es para quitar rápidamente. Están cool las bases que tiene. Incluso me van a servir para mis otras cámaras. Pero lo importante está aquí. Fíjense, esta cosa es la carcasa para que
no se moje. Obviamente no tiene una tapa por abajo porque la idea es que vaya así y pues caiga el agua y no le entre, para que esté, digamos que ventilada. Supongo que ha de guardar o ha de producir calor, obviamente porque lleva mucho tiempo encendida. La carcasa no es otra cosa más que cristal. Tenemos aquí una parte transparente y acá también, que supongo que es el flash o la visión nocturna, ya veremos. Y esto tiene una protección que ahorita se lo voy a quitar, pero vean la cámara, aquí la tenemos. Este es el foco, podemos enfocar y tiene algunos dientes que nos deja como que seleccionar. Y obviamente hasta acá estamos enfocando al infinito y aquí estamos enfocando a algo cercano. Para poder ver, tenemos una pantalla y hay un micrófono aquí, hay una bocina, no sé qué sea eso. Y tenemos pues nuestros botones para encender, para reproducir, y la pantalla, la pantalla se puede levantar. Esto está hecho para timelapses, o sea, no es para grabar video, es para tomar timelapses. O sea, no es para que hagamos una película. Creo que sí se puede grabar video directamente con ella. Ahorita revisamos. Y de este lado le vamos a meter una memoria micro SD clase 10. Nuestro cable USB-C para cargarla. Y vamos a ver si tiene un poco de carga. Sí, sí tiene carga. Nos dice ahí, es una pequeña animación que nos dice que puede grabar. Nos dice que falta la tarjeta de memoria, pero eso ahorita no nos importa. Vamos a revisar los modos. ¿Qué modos tenemos? Modo de video, modo de reproducción, modo de fotografía. Sigue siendo el video. Vamos a revisar el menú. Modo timelapse, fotos. Lo importante aquí es, si ustedes van a editar las fotos para convertirlas en video, esa es la opción que deben de elegir. Pero si ustedes quieren que la cámara automáticamente junte todas las fotos para hacer un video, entonces vamos a elegir timelapse video. También hay timing photo, que cada cierto tiempo tome foto o que cada cierto tiempo tome video. Están padres esas funcionalidades. Yo voy a utilizar la de timelapse video para que ya lo haga automáticamente. Y si nosotros... esto está muy avanzado. Podemos elegir qué días de la semana queremos que haga timelapse. Si queremos que la luz de iluminación LED que tiene aquí adelante esté encendida. La exposición, lenguaje, también tenemos español, la resolución. Yo quiero hacer timelapses y también quiero hacer algunos zooms. Voy a utilizar 20 megapíxeles. Podemos subir hasta 32 megapíxeles y podemos hacerlo de 1 megapíxel. Obviamente, mientras más megapíxeles va a ser más pesado. Yo lo voy a dejar en 20, creo que es más que suficiente. La resolución del video, Full HD o incluso 2K, ¿ok? Porque me parece que el 4K es como entrelazado. O sea, vuelve a repetir algunas líneas, pero sí lo puede hacer. Vamos a subirle al video, que de todas formas no voy a utilizar el video. Frecuencia. Acá en México tenemos una frecuencia en las luces de 60. Eso es importante para que no haya parpadeos en la cámara. ¿Cuánto quiero que dure mi video de timelapse? Quiero que dure 10 segundos. Y si quiero que tenga sello de la hora y la fecha, yo no quiero que tenga eso. ¿Cuánto tiempo queremos que dure ese timelapse? Porque acuérdense, a lo mejor quiero hacer un timelapse todos los días a las 7 de la mañana para grabar la salida del sol durante 1 hora. Entonces podemos programar eso. Queremos tener señales acústicas que capture sin fin, que nosotros lo controlemos y nosotros digamos, acabas de empezar, acabas de terminar. Las fechas, si queremos que grabe sonido en el video, que se vea el LED de encendido y restaurar todo, ¿no? La verdad es que es una cámara muy avanzada, muy interesante, me gusta mucho. Vamos a ponerla a grabar. Incluso aquí podemos ver lo que hayamos grabado. Déjenme le pongo una memoria y vamos a hacer algunas pruebas. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing.
I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a